Entrenamiento, un buen entrenamiento. ¿Cuántos de nosotros queremos tener un buen entrenamiento verdadero? Bueno, el entrenamiento verdadero se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 7 al versículo 8. ¿Lo ven allí? Estoy ahora en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 7 al versículo 8, la palabra del Señor. ¿Sí lo han encontrado? Puedo decir amén. El Señor dice así: desecha las fábulas profanas y de viejas. Y ahora dice, escuchen bien aquí, todos. Ejercítate. ¿Para qué? Para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. El ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad para todo provecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y de la venidera. Entonces, Pablo nos muestra cuál es el verdadero entrenamiento. El entrenamiento verdadero es el ejercicio espiritual. La piedad que aparece así, la palabra piedad, significa la vida espiritual puesta en marcha. Significa que lo que uno lee en la palabra la pone por obra automáticamente. Esa es la piedad. Uno comienza a amar, uno comienza a perdonar, uno comienza a orar, uno comienza a dejar atrás lo de la vida pasada, a dejar atrás las cosas del mundo y ya comienza a ejercitarse espiritualmente. Y él hace un contraste entre el ejercicio espiritual y el ejercicio corporal. Él dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha. Tiene cierto aprovechamiento el ejercicio corporal, que es simplemente para mantener la dieta y para mantener cierta salud en algunos aspectos, ¿sí o no? Pero dice que no hay promesas ni para esta tierra ni para la vida venidera para el ejercicio corporal. Lo ven allí en el versículo número 8, ¿no? Porque el ejercicio corporal para poco es, como dice, provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Y después dice, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Entonces, hay promesas de Dios de victoria para el ejercicio espiritual. En la Biblia no encontramos muchas promesas para el cuerpo físico, pero sí encontramos muchas promesas para la parte espiritual nuestra, en esta vida como en la venidera. Porque este cuerpo de sangre y de carne no entrará al reino de los cielos. El cuerpo de sangre y de carne no heredará el reino de los cielos. Está bien que cuidemos este cuerpo moderadamente para poder vivir en esta tierra. Pero darle demasiada importancia a este cuerpo es apartarse de lo que es eterno. De manera que nuestra importancia siempre debe estar hacia la parte espiritual, la cual es eterna. Y para la vida espiritual hay promesas de Dios de victoria. Para nosotros en esta tierra y para la venidera. En la presencia del Dios Todopoderoso. La vanidad del mundo ha hecho que la gente se preocupe tanto por lo externo, pero ha dejado el ejercicio espiritual. No es pecado hacer ejercicio físico, pero siempre que no sea a costa del abandono del ejercicio espiritual. ¿El ejercicio espiritual cuál es? Es esto, venir acá a escuchar la palabra de Dios. Es poner por obra la palabra de Dios. Es ir afuera y hacer las cosas que Dios manda. Uno se está ejercitando espiritualmente. Y para ese acto espiritual hay promesas de Dios. El atletismo certero lleva al luchador a la meta. Lo dice claramente allí. Lleva a la meta. ¿Y cuál es la meta para el atleta espiritual? Escuchen bien, vamos a pedir a la Biblia misma que nos muestre y nos responda a esta pregunta. Vamos a leer Filipenses, capítulo número 3, versículo 14. La palabra del Señor nos va a mostrar cuál es la meta del atleta espiritual. Claramente, recién dijimos que era Cristo, ¿se acuerdan? Pero también aquí el apóstol Pablo presenta algo muy interesante que también se relaciona, por supuesto, con Cristo. Y estoy ahora por leer Filipenses capítulo 3, versículo número 14. Amén.
Filipenses capítulo 3, versículo 14, dice el apóstol, prosigo, ¿a qué? A la meta. Aquí vemos otro corredor. Pablo es un corredor y Pablo va, ¿a dónde? A la meta. Y dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La pregunta es, entonces, ¿cuál es la meta para el atleta espiritual? La respuesta es la siguiente. La meta es la semejanza a Cristo en gloria y perfección. Esa es la meta. Como corredores cristianos nosotros queremos ser como Jesús. Como atletas espirituales nosotros queremos llegar a la meta y ser como Jesús. La meta, eso se va a cumplir no en esta tierra, sino cuando el Señor venga por nosotros. Por eso que hay promesas para la parte espiritual, no solo aquí en la tierra, sino en el cielo, en la misma presencia de Dios. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículo 20, hablando de esto mismo, el apóstol Pablo, que forma parte de estos versículos del contexto del versículo 14, versículo 20 de Filipenses 3 dice más, ¿nuestra ciudadanía está dónde? ¿En esta tierra? No, el que se convirtió a Cristo no es más de la tierra. Es por eso que no tiene más interés en este mundo, porque es del cielo. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Somos peregrinos, estamos aquí pero no somos de aquí. Si vos te convertiste no sos de aquí, pero si vos no te convertiste, lo de aquí te va a atraer demasiado. Te va a atraer demasiado. Y una palabra como esta te va a resultar chocante porque no sos del cielo. Pero si sos del cielo, una palabra como esta te va a llevar a alabar a Dios. Porque dice el verso 20, disculpen, mas nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos, ¿a quién? Al Salvador, el Señor Jesucristo. Vendrá del cielo por segunda vez a buscarnos a nosotros. Y ahora dice el verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Cómo se llama este cuerpo? Póngase la mano aquí en el corazón y diga, este cuerpo se llama cuerpo de humillación. Usted lo valoraba mucho, valórelo para estar con salud y servir a Dios, nada más. Pero es un cuerpo de humillación. No es un cuerpo de gloria, es un cuerpo corrupto, sujeto a cosas limitadas que sufren aquí los seres humanos. Dice, el cual transformará. Cristo con su venida va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, del Señor Jesús. De manera entonces que la meta es la semejanza a Cristo en gloria y perfección. ¿Les parece maravilloso eso? Ser igual a Jesús. Si usted es un verdadero cristiano, usted va a estar de acuerdo conmigo, me va a decir, los pecados me pesan. Vivir en contra de la voluntad de Dios me hace mal. Estar alejado del Señor hace que mi vida se sienta apocada. Pero entonces hay buena noticia. Si usted sigue corriendo la carrera espiritual, si usted sigue a la meta, la cual es la semejanza a Cristo en gloria y perfección, entonces se liberará totalmente del pecado en un futuro no muy lejano. Y será semejante a Cristo en gloria y perfección. Y el apóstol decía, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero el espiritual para todo aprovecha, para todo. Estoy en el versículo 27 ahora de 1 de Corintios capítulo 9, versículo 27. Y aquí vemos la competencia verdadera. La competencia verdadera, versículo 27. Voy a tomar lectura para refrescar la memoria. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado de la carrera, de la competencia está hablando aquí. Entonces, la competencia verdadera no es competir con otros ni luchar con otros. Amén. Esto que Pablo está diciendo claramente que él no competía ni con Timoteo, ni con Silvano, ni con Pedro, ni con nadie. Lo dice claramente que la competencia verdadera a la que el Señor nos permitió entrar a competir, no es competir con nosotros, con otras personas, ni luchar con otras, sino que es competir con nosotros mismos, es luchar con nuestra mala naturaleza. Es luchar con nuestra mala naturaleza. Es la lucha contra nuestro yo carnal.
El yo carnal es el que sufre y el que quiere las cosas mundanas, porque es el yo de la vieja naturaleza. En cambio, el yo de la nueva naturaleza, que es Cristo en nosotros, también lucha por las cosas espirituales de Dios. Entonces, en este pasaje nosotros vemos cuál es la competencia verdadera. Nosotros competimos para ganar a nuestra carne, a nuestro yo. ¿Lo ven claramente así? Yo no compito para ganarlo a usted, ni usted tampoco para ganarme a mí, sino que ambos competimos para superarnos espiritualmente, para dejar atrás al yo, a la carne, a la vieja vida, a la vieja naturaleza. Y Pablo habla aquí de dominio propio. Cuando Pablo dice, golpeo mi cuerpo, está haciendo una metáfora también. Nos está enseñando ascetismo. Ascetismo era un movimiento filosófico que enseñaba que al cuerpo había que maltratarlo para poder estar en comunión con Dios o estar más cerca de Dios, porque decían ellos que el cuerpo era materia y era inmundo, era pecador y no servía entonces para nada. Y así muchos de estas personas que fomentaban el ascetismo maltrataban a su cuerpo, lastimaban a su cuerpo, pensando de que de esa manera serían más dignos de Dios. Pero Pablo no está enseñando eso. Pablo está haciendo una metáfora de su propio cuerpo. Lo que está hablando Pablo aquí es de dominio propio, de sujetar a los impulsos de su cuerpo, de sujetar a los deseos de su cuerpo. Está hablando aquí de negación propia, de aprender a negarse a sí mismo para seguir a Cristo. Quiero decir, no cualquiera sigue a Cristo. El que sigue a Cristo es aquel que aprendió a negarse a sí mismo. Porque seguir a Cristo no es seguir a uno mismo, sino seguir al autor de la vida, sino seguir a la meta, sino seguir a aquel que va a transformar nuestro ser y nuestros cuerpos en cuerpos de gloria para la gloria de su nombre. Negación propia, dominio propio, disciplina propia, está hablando en el versículo 27. Eso le cuesta a muchos cristianos. Y los cristianos dicen, hábleme de la bendición, hermanos. Hábleme de lo que no tenga que hacer yo. Pero no se puede hablar de eso, porque la Biblia habla de que sí, nosotros tenemos que hacer algo a través de nuestra voluntad renovada por Cristo nuestro Dios. La disciplina. Pablo realiza un dominio total sobre su cuerpo. En el versículo 27, ¿lo ven allí? Dice que él golpea su cuerpo, lo pone ¿en qué? En servidumbre. Entonces, la verdadera manera de utilizar nuestros cuerpos es hacer que nuestros cuerpos sean nuestros servidores. No vivir para nuestros cuerpos, sino hacer que nuestros cuerpos sean elementos o instrumentos para nosotros. Eso está diciendo el pasaje claramente allí. Porque cada miembro de nuestros cuerpos son instrumentos. Los miembros de nuestros cuerpos pueden ser utilizados para el pecado o para la justicia. Cuando algunos de ustedes pecan, ¿qué utilizan? A veces hay pecados espirituales que se utiliza la imaginación. Pero esa imaginación ha entrado a la mente a través de un instrumento del cuerpo que es el ojo. Nadie puede imaginar nada que no haya visto, salvo que tenga una super imaginación. Pero todas las imaginaciones nuestras siempre se basan en lo que hemos visto. Así que ahí, si uno utiliza una imaginación pecaminosa, fue porque primeramente utilizó un instrumento del cuerpo para alojar el pecado en la mente. En otras palabras, podemos decir así, y casi rigurosamente, que no se puede expresar el pecado sin utilizar el cuerpo. El cuerpo es como un pasadizo para el pecado. Por eso Pablo sabía perfectamente esto, y como corredor o como atleta espiritual, él dominaba su cuerpo. Él decía, como dice el versículo y los pasajes de Jesús allí en los evangelios, la negación propia, la disciplina propia. En Romanos capítulo número 6, versículo número 13, el apóstol sigue hablando acerca de esto, y pienso que aquí en el versículo 13 lo va a explicar mejor que lo que enseñaba allí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Y estamos hablando aquí en relación con el cuerpo. ¿Por qué Pablo lo tenía su cuerpo como servidumbre? ¿Por qué nosotros, como verdaderos atletas espirituales, tenemos que tomar nuestros cuerpos y tenerlo como nuestro siervo? Verso 13, ¿lo tienen? Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros, ¿a quién?
al pecado, ¿como qué? Como instrumento de ¿qué? De iniquidad. Si no, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y ahora escuchen bien, y vuestros miembros a Dios como ¿qué? Como instrumento de ¿qué? De justicia. Nuestros ojos pueden ser instrumento para el pecado o para la justicia. Nuestras bocas pueden ser instrumento para el pecado o para la injusticia, o para la justicia. Nuestras manos pueden ser instrumento para el pecado o para la justicia. Nuestros pies también pueden ser para ambas cosas. Nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer con nuestros cuerpos. Si nosotros dominamos a nuestros cuerpos serán útiles para la justicia. Amén. Si no tiene usted dominio propio, será eliminado de la carrera. Dice el versículo 27 de 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 27. Dice el apóstol Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo. Heraldo quiere decir persona que animaba a otro, persona que ayudaba a otro. Dice, no sea que habiendo sido ayudador o un ayudador para otros, yo mismo venga a ser eliminado de la carrera. Claramente el apóstol presenta entonces que él podría también perder su premio si no se mantenía en esa actitud de corredor. Para poder concluir con estos versículos, ¿qué es lo que podemos extraer nosotros de estos versículos? Bueno, vamos a extraer lo siguiente. Todos nosotros tenemos que ser verdaderos cristianos comprometidos con la verdad. También tenemos que aprender a renunciar a toda especie de mal. Y dice estos versículos que tenemos que ejercitarnos para lo espiritual y negándonos a nosotros mismos también. Eso enseña estos versículos como corredores espirituales. El escritor de esta carta es un ejemplo de un atleta que llegó a su meta, el apóstol Pablo, el escritor de esta carta. Fíjense, el último pasaje que les voy a leer se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo número 7. El mismo que escribió 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 24 en adelante, ahora escribe esto y ya llegó a la final de esa carrera espiritual. Amén. Versículo 7 de segunda de Timoteo, ¿no? Sí. Capítulo 4, versículo 7 dice, he peleado la buena batalla. Aquí tenemos a un luchador. He peleado la buena batalla. Y dice, he acabado la carrera. Aquí tenemos un corredor. Ya había terminado, estaba concluyendo ya. Y he guardado la fe. Las dos primeras frases son metafóricas. He peleado la buena batalla es una metáfora de un luchador. He acabado la carrera es la metáfora de un cristiano que ha corrido su carrera comprometido con Cristo. He guardado la fe es literalmente, guardó todo lo que la fe demandaba, puso por obra, mantuvo en práctica todas las demandas de la fe. Pablo llegó a la conclusión de esto. Nos queda a nosotros. Vamos a llegar algún día a terminar ya la carrera espiritual, la lucha espiritual, con gozo, como lo hizo el apóstol Pablo aquí en el versículo número 7. Como atletas espirituales, nosotros tenemos que correr comprometidos y tenemos que ser legítimos luchadores, verdaderos luchadores, absteniéndonos de todo aquello que impide nuestro avance espiritual. Amén. Si hay algo del mundo que lo tiene ahí perturbado, abandónelo ahora mismo. Déjelo en el nombre de Jesús. Porque eso lo va a estorbar en su carrera espiritual. Amén. Si hay algo que usted tiene de pecado en su vida, también va a impedir su progreso espiritual. La carrera espiritual, de acuerdo como decía Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante, se corre con ropas ligeras, sin ningún peso. Se corre liviano. Jesús dijo, si alguno tiene cargas, si alguno tiene pesares, vengan a mí que yo les haré descansar. Él es el único que puede quitar nuestros pesos, nuestras cargas espirituales. Si tan solamente recurrimos a Él y dejamos que Él nos alivie la carga pesada que nosotros llevamos.
para que entonces podamos correr como verdaderos corredores, listos para llegar a la meta. La meta es Cristo, pero además es la semejanza a Cristo, en perfección y en gloria. Pónganse de pie, por favor. Les invito a orar, a cerrar los ojos y a tener un momento de oración. Si han escuchado la palabra de Dios, cierren los ojos, por favor. Solamente para concentrarnos